Buenos días. Amén. Qué increíble estar aquí en la casa de Dios. Amén. Amén. Me gozo mucho de poder estar aquí. La considero mi casa. Soy el pastor Sammy Medina, por los que no me conocen, y estoy pastoreando actualmente Calvary Chapel, Mérida, Yucatán. ¿Okay? Y ahí estamos, y pues los que son ya de la vieja escuela, ¿verdad? Saben que salimos de Calvary Downey hace más de 20 años. Aquí aceptamos a Cristo Jesús, aquí crecimos, y mi papá pues fue el fundador de la iglesia. Y yo salí al campo misionero a los 9 años. Y me llevaron a un lugar donde pues realmente al principio no me gustaba. No sabía muy bien el idioma. Y tuve que aprender, tuve que tomar asesorías después de clase. Y eventualmente me acostumbré, aprendí el idioma, comencé a amar a las personas. Y hoy por hoy, pues ahí estoy viviendo. Ahí me casé, está mi esposa aquí. Ali, ¿te puedes poner de pie para que te conozcan? Vamos a cumplir 10 años de casados. Gracias a Dios y que ella me ha soportado, ¿verdad? Todos estos años. Tenemos 4 hijos, amén. Mi abuelita me dice, eres bien valiente, ¿verdad? Son aquellos que arrebatan el reino, los valientes, amén. Pues la verdad es un gusto poder estar aquí este domingo, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y pues si traes Biblia, quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 10. He puesto como título este tiempo que tenemos juntos, un lugar para todos. El jueves enseñó mi papá aquí, los que conocieron al pastor Sam, él es mi papá, es quien comenzó la obra ya en Calvary, Mérida, por la gracia de Dios. Y pues les comento más o menos cómo está la iglesia el día de hoy. Pues mi papá, y él se mudó al estado de Utah a comenzar una nueva iglesia, un nuevo ministerio en español. Y ya tenemos más o menos, soy muy malo con los tiempos, 2 años que tomé la iglesia como pastor principal. Y pues hemos estado continuando enseñando la palabra de Dios. Yo sé que la pandemia y el COVID ha sido un tema muy grande mundialmente, sobre todo también aquí, pero también nos ha afectado ahí. Tuvimos que cerrar nuestras puertas por un tiempo, pero gracias a Dios teníamos todo tecnológicamente para continuar llevando los servicios en línea. Y hoy por hoy ya tenemos, que serán 4 meses, 3 meses que volvimos a abrir. Ahí dice, 8 meses, gracias, ayuda idónea. 8 meses que volvimos a abrir, y la verdad, Dios ha hecho algo, yo digo, increíble y nuevo, ¿verdad? Como en muchas iglesias, algunos dejaron de asistir a la iglesia, otros se añadieron, y eso es una bendición, que el alcance del internet tuvo tanto impacto que había muchas personas queriendo buscar respuestas a lo que estamos viviendo. Y pues ahí seguimos, gracias a Dios. ¿Estás ahí? Lucas capítulo 10, y vamos a estar leyendo el verso 25 en adelante. Pero antes quiero comenzar orando. Padre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias por esta tarde, Señor, que nos regalas. Gracias por tener la bendición de tener una iglesia, de alabarte libremente, de recibir tu palabra, Señor. Gracias por esta familia que tú has traído a este lugar. Gracias por la salud. Pedimos, Señor, que en este tiempo sea un tiempo de provecho en tu palabra. Quita cualquier distracción, Señor, en este tiempo que tenemos juntos. Y háblanos, Señor, como tú sabes hablarnos, Padre, a cada uno diferente en nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén
Iglesia, vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 25, y voy a leer del 25 al 37, si me pueden seguir con sus vistas. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. El otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta historia es una historia muy conocida, una de las parábolas más famosas que Jesús haya dicho. ¿Creen? Ese no es una parábola. Esta supuesta parábola, llamado como conocemos el buen samaritano, en sí no va muy conectado con las otras parábolas que Jesús ya había mencionado a sus discípulos. No va de la mano, porque cada vez que Jesús iba a decir una parábola, vemos en la palabra de Dios, primero que nada, que el título se llamaba, ya sea la parábola de los talentos, la parábola de los trigos y de la cizaña, o incluso Jesús mismo, antes de decir una parábola, él decía, oíd otra parábola, o refirió otra parábola antes de comenzar. Pero si notan lo que acabamos de leer en este texto, en esta historia, no vemos que se menciona y dijo otra parábola. Simplemente podemos observar que Jesús, al estar dialogando estudiantes de la ley, dijo, un hombre descendía como si esto, dándolo por hecho, como algo que sucedió realmente, tomando una historia que sucedió. Así que esta historia sobre el samaritano, estoy seguro que ya la habías leído. Ya habías escuchado esta maravillosa historia, sea en tu vida cristiana, sea en la escuela dominical, sea que alguna vez te leyeron una historia de la Biblia sobre el buen samaritano. Y incluso en nuestra lengua, pues, en español o latinos, usamos el buen samaritano, como una frase, ¿verdad? ¿Quién puede ser un buen samaritano que me ayude el día de hoy, verdad? Lo usamos de esa manera. Y muchas veces este mensaje es enseñado de la manera en cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, que nosotros debemos de ser aquel que ayude a los demás,
que nosotros debemos de hacer que ayude a los que están dolidos, que ayudemos a los necesitados. Y casi siempre se aplica de esta manera esta historia. Y es correcto, todas esas son muy buenas. Pero es interesante para mí que no necesariamente la aplicación principal es esa. Tenemos que ver el contexto de la historia. ¿Y cuál es el contexto? Primero que nada, vemos un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Era lo que como conocemos el día de hoy, un teólogo, alguien que estudia la palabra, alguien que estudia las cosas de Dios. Este era un intérprete de la ley, un estudiante de la ley. Y pues él se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa, maestro, podemos heredar la vida eterna? Y me encanta como Jesús dice, pues, ¿qué es lo que tú conoces de la ley? ¿Qué es lo que tú ves de la ley? O sea, respóndete a ti mismo. Tú que conoces la palabra, ¿qué dice la palabra? Pues, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Como maestro de la ley, acertó. Él sabía, él conocía. Amarás a Dios, en otras palabras, con pasión, con todo tu ser, mente, fuerza. Y también amar a la gente en todo tiempo. Pero él, entendiendo la dificultad sobre este mandamiento, quiso justificarse a sí mismo. Perdón, Jesús, ¿quién exactamente es mi prójimo? Para que todo esté claro, ¿verdad? Para ver si estoy cumpliendo con todos los mandamientos. Porque amarás con tu Dios, check, esa sí la sé, esa sí lo he hecho, ¿verdad? Pero su observación del segundo mandamiento dependía de cómo definía la palabra prójimo. ¿Qué es el prójimo? Les quiero leer este versículo, no tienen que ir ahí, se los leo. Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero incluso el día de hoy, el amar a tu prójimo como a ti mismo ha traído mucha confusión dentro de los cristianos. Esto no significa, quiero que escuchen bien, esto no significa que debemos de amarnos a nosotros mismos antes que podamos amar a alguien más. Esto significa que de la misma forma en que nos cuidamos, de la misma forma en que nos preocupamos por nuestro bienestar, de esa misma forma debemos de cuidar y preocuparnos por el bienestar de los demás. Ahora, si creemos que nuestro prójimo es solamente nuestros amigos, nuestra familia cercana, las personas que son fáciles de amar, entonces quiero decirte que no estamos cumpliendo con toda la ley. Sí, es muy fácil amar a nuestro círculo cercano, pero amar a tu prójimo va mucho más de tu círculo cercano. ¿Sabes quién es el perfecto ejemplo para demostrar esto? Que amó al prójimo como a sí mismo y amó a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas. El gran y buen samaritano, nuestro héroe, Jesucristo. ¿Jesucristo amó a Judas? Les pregunto. Claro que sí. ¿Jesucristo amó a Juan? Claro que sí. Él demostró amor, aún sabiendo que uno lo iba a traicionar, aún sabiendo que el otro iba a vivir hasta para recibir la revelación del libro de Apocalipsis. Y quiero que vean conmigo, si pueden ir conmigo al
Evangelio de Juan, capítulo 8, si tienen sus Biblias. Juan capítulo 8, verso 48. Juan 8, 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonios? Miren qué es lo que le están diciendo a Jesús. Estas son las personas que están diciéndole a Jesús, ¿no eres tú samaritano y que tienes demonios? Ahora, antes de continuar con este texto, llamar a alguien samaritano en esta época era algo ofensivo, grave. Es como el día de hoy que utilices la palabra que comienza con N en un acto racista. Porque los samaritanos eran despreciados. Los samaritanos eran considerados media raza. Los samaritanos eran mitad judíos y mitad sirios. Y estos, pues, retoma en la historia cuando tomaron cautiverios a los judíos. Y algunos se quedaron atrás. Cuando los toman presos, hacen el viaje, pero algunos que no pueden hacer el viaje, como lo que son los ancianos, los niños, los jóvenes, las mujeres, se quedaron allá. Y eventualmente los sirios toman esa tierra y algunos terminaron casándose con algunos de los judíos y comenzó una nueva raza que viene siendo los samaritanos. Ahora los judíos, déjame decirte, históricamente odiaban a los samaritanos. No podía ni siquiera tocar un samaritano, ni cruzar junto a un samaritano. Así que estos enemigos de Jesús le están diciendo, no decimos que tú bien dices que eres samaritano y que tienes demonio. Ahora, presten atención a lo que va a responder Jesús a continuación en Juan 8:49. Algo de atención, responde Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y a vosotros me deshonráis. Yo no tengo demonio. ¿Se fijan cómo Jesús corrigió únicamente la parte de demonios? No dijo, ¿qué crees? Yo no soy samaritano, ni tengo demonios. Lo que Jesús dijo, yo no tengo demonios. Es lo único que dijo. Ahora, sabemos, Jesús no está afirmando que Él es samaritano al omitir esto, sino Jesús biológicamente no era, de sangre no era samaritano, era judío. Pero ¿sabes por qué no mencionó yo no soy samaritano? Porque Jesús se identifica con los samaritanos. Jesús se identifica con los rechazados. Jesús se identifica con aquellos que son discriminados. Y esto convierte a Jesús como el mejor samaritano que conocemos. Él nunca negó, no soy samaritano, porque Él amaba a todos aquellos que han sido rechazados, que han sido discriminados de alguna manera por culpa de la cultura. Y quiero que esta mañana leamos esta historia con eso en mente. Jesús como el buen samaritano. Dice el verso 30, regresando a nuestro estudio, verso 30 en Lucas. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. El versículo 30 dice, un hombre descendía. Pero, iglesia, ¿quién es este hombre? Este hombre soy yo, eres tú, somos nosotros. Fuimos en algún momento atacados por un ladrón, por el asesino conocido como Satanás. Y créeme que él ataca a cualquiera. Y la palabra dice que
el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y ¿a qué? A destruir. Por eso, iglesia, el hombre que está en el camino, caminando por ese camino, somos nosotros. Y Satanás está listo para atacarte. O Satanás te ha atacado junto con sus demonios, sus siervos. Y nosotros ahí despojados, dejándonos desnudos, tirados, medio muertos a la orilla del camino. Pero vean que dice el verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. El sacerdote y el levita no iban a arriesgar ser contaminados ceremonialmente. Estos son hombres religiosos. Tocar un gentil era una falta, especialmente a alguien que padece un cadáver muerto por el camino, que tiene sangre, que está herido. No podían ser contaminados. Esto causaría que ellos sean impuros ceremonialmente. Y al ser impuros ya no podrían participar de las actividades en el templo. Así que ellos prefirieron dejarlo ahí y seguir su camino rodeando a este pobre samaritano. Y quiero decirte algo muy importante. Hombres, sacerdotes, predicadores o papas nunca van a poder suplir tu necesidad. Mi necesidad. Podemos decir, wow, qué gran hombre de Dios es este varón. Qué gran predicador. Es un excelente sacerdote. Es un buen papa. Pero el momento que pongamos nuestra confianza en un hombre es el momento que vamos a quedar decepcionados. Cuando pones tus ojos y tu esperanza en la gente, serás grandemente decepcionado o decepcionada. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? En Cristo Jesús. Nuestra mirada, nuestra esperanza en el Hijo de Dios. Así que el sacerdote pasó de largo. También vemos el otro personaje, el levita, pasó de largo. Y los dos simplemente rodearon y se fueron por el camino. Pero, continuamos leyendo el verso 33. Pero un samaritano, este es Jesús, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido en misericordia. Cuando Jesús lo vio, tuvo compasión de él. Jesús, aquel que fue despreciado, que fue rechazado, así como los que fueron los samaritanos, rechazados por los suyos, ignorado, pasa por el camino y de repente Jesús observa mi condición, en cómo me encontraba, y de repente algo glorioso sucede. Jesús tiene compasión de mí. Jesús puso sus ojos en mí y en vez de seguir su camino, tuvo misericordia de mí. Y dice el verso 34, y acercándose, algo hermoso, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabías que Jesús es quien se acercó a ti? Bien conocemos, y es algo que se dice entre la comunidad cristiana, cuando yo encontré a Jesús, cuando yo me acerqué a Jesucristo. Entiendo lo que quieren decir con ello, pero no es del todo correcto. Nosotros no encontramos a Jesús. Él te encontró tirado en una condición crítica y tuvo misericordia de ti y de mí. Repito, iglesia, nosotros estábamos tirados por el camino, golpeados, heridos, casi muertos, pero Jesús, aquel buen samaritano, se acercó y vendó nuestras heridas.
Isaías 61, verso 1, el primer mensaje que Jesús enseñó cuando era aún un jovencito en la sinagoga, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así como el samaritano vendó las heridas de la víctima, asimismo Jesús quiere vendar y sanar tus heridas. Y quiero preguntarte, quizá tú has venido el día de hoy herido. Quizá necesitas sanidad. Quizá tu corazón está quebrantado el día de hoy. Es Jesús quien puede restaurarte. Es Jesús quien puede sanarte. Y es Jesús quien puede vendar y sanar cualquier herida. Nuestra historia continúa. El samaritano, aquel buen samaritano, el mejor samaritano, Jesús, le echó aceite y vino. Los que han estudiado la palabra de Dios lo suficiente saben que aceite y vino bíblicamente significa o representa en la Biblia el Espíritu Santo. El vino que notamos aquí, sabemos que el vino contiene alcohol, tiene un efecto antiséptico sobre las heridas del hombre. El aceite, ¿qué es lo que el aceite hace? El aceite ayudó a calmar las heridas, a alivianar el dolor. Jesús no solo te desinfecta de toda maldad, pero también nos sana por completos. Amén. Y el Espíritu es nuestro ayudador y consolador. Asimismo nos trae convicción de todo pecado. Cualquier cosa impura que entre en ti hará todo lo posible para deshacerse de ello, así como el vino desinfecta cualquier impureza. Y repito, cada vez que ves el aceite, por eso eran ungidos. David fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Era una manera de decir que el Espíritu estaba siendo ungido por el Espíritu Santo. Sabemos que más adelante en la historia era para convertirse en el rey de Israel. El vino también representa el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús, quizá pecabas y no sentías nada. Pero el momento que conociste a Cristo Jesús y el momento que supiste la verdad a través de su palabra, ahora cuando cometes ese mismo pecado, sientes algo que no está bien. Lo hice, pero pues ahorita tengo una cierta convicción de que lo que hice está mal. Ese es el Espíritu Santo, hermano, obrando en ti. Ahora, en nuestra historia, después de vendarlo, después de vendar a este pobre samaritano, después de haber auxiliado a este hombre, después de haberlo desinfectado y limpiado, lo pone en su cabalgadura. Viene siendo como el burro que él estaba, con el que él tenía. Así es traducido en el original. Y Jesús, quiero hacerles otra pregunta. ¿Cómo entró a Jerusalén? En un burro, montado sobre un burro. Y esto era para cumplir la profecía en Zacarías capítulo 9. La entrada triunfal, la entrada del Mesías. Y Jesús nos pone a ti y a mí sobre su propio burro y nos dice: tú móntalo, yo camino mientras tú lo diriges. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. El burro que Jesús debió de haber montado, este samaritano debió de haber montado, nos los dio a nosotros, porque estábamos heridos y en necesidad. Y lo llevó al mesón
Y también dice, y cuidó de él. Ahora vemos el mesón, o como otras versiones dirán, alojamiento o una posada, como hoy en día viene siendo un hotel. De paso, lo llevó ahí. Y aquí es donde tú y yo entramos. Antes estábamos moribundos, tirados en la calle. Una vez que hemos sido restaurados, una vez que hemos sido sanados y levantados, ahora somos parte del mesón. Ahora, ¿qué representa el mesón o ese alojamiento que vemos aquí en la palabra de Dios? Aquel lugar donde Jesús lleva a la gente. Aquel lugar que Jesús lleva a la gente que está herido, que está destrozado, lastimados y casi muertos. ¿Qué lugar te suena familiar? La iglesia. Una vez que Jesús te ha rescatado, te trae a su mesón, a ese lugar donde lleva a todos los quebrantados de corazón, a todos los sedientos, a todos los heridos. Y Jesús te lleva a la iglesia. Nosotros somos aquellos que forman parte del mesón. Nosotros somos la iglesia. Y repito, algún día, en algún momento, estuvimos casi muertos en nuestro pecado. Pero gracias a Jesús, que aún sigue rescatando a pecadores. Él murió por mí y Él murió por ti. Para que ahora seamos restaurados. Para que ahora tú y yo seamos habitantes del mesón. En otras palabras, ahora somos parte de su iglesia. También quiero que recuerden la historia maravillosa que quizá cada diciembre recordamos, María y José. Buscaban un lugar, ¿verdad?, en Belén, para que Jesús pudiera nacer. No había lugar disponible, no había posada. Ahora quiero decirte, ¿existe lugar, existe posada para Jesús en tu corazón? ¿Hay espacio para que Jesús habite? Yo creo sinceramente que sí lo hay. Mi oración es que siempre haya lugar para Cristo Jesús en nuestro corazón. Que nunca le cerremos la puerta, que nunca le digamos, está ocupado, lo siento, busca otro. Que sea un lugar donde Jesús pueda habitar. Y que esta iglesia también sea un lugar conocido como el mesón, donde tú puedes traer a nueva gente a conocer de Jesucristo. Seguramente todos nosotros tenemos a alguien que necesita escuchar las buenas nuevas. Vamos a la iglesia, porque allí me llevó Jesús cuando yo necesitaba restauración. Ahí me llevó Jesús cuando necesitaba sanidad. Y mi oración es que la iglesia Calvary siga siendo una iglesia que acepte enfermos. Pero que también sea un lugar donde Jesús pueda ser hallado. Si Jesús es bienvenido aquí, entonces Él se encargará de traer a la gente que es lastimada, a la gente que ha sido dañada, que es abusada por el enemigo y tirados como medio muertos por el camino. Así que la próxima vez no te sorprendas que un hombre entre aquí desnudo, porque él también necesita de Jesús, ensangrentado, entrar por esas puertas. Y a veces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está entrando? ¿Por qué lo dejaron venir así? Pues ni siquiera está bien vestido. Pensé que esto era una iglesia. ¿Qué sucede? ¿Por qué dejan pasar a las personas en esta condición? Recuerden que esto es un lugar de refugio, es una posada donde Jesús trae a las personas para recibir amor y para recibir cuidado. Amén. Podemos hacer de este lugar un lugar donde las personas no sean juzgados. Podemos hacer este lugar un lugar donde las personas no sean menospreciadas.
Claro, de la misma forma, los pacientes en los hospitales no pueden juzgar a los enfermos que entran por las puertas, ¿verdad? Porque para eso existen los hospitales, para proveer sanidad, en este caso sanidad físico. Y la iglesia está para proveer ¿qué? Sanidad espiritual. Ahora vamos a leer el verso 5. Al los denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un denario equivalía a un día de salario en esta época. ¿Y eso qué dirás? Era el precio que costaba para estar un día en la posada, en el hotel, vamos a decir. Pagó un día, o sea, un denario equivalía a un día de estancia. Pero el samaritano curiosamente sacó 2 denarios, 2 días de salario para pagar el precio total. Y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y quiero que vean esto, porque esto también es importante. El buen samaritano pagó 2 días de salario. Y él dijo, yo ya me voy, yo tengo que irme. Así que cuídame a este hombre. Y le dejó suficiente de nuevo para 2 días. Y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Subrayen esto, cuando yo regrese. Quiero dejarte nada más algo para pensar, algo para meditar. La palabra de Dios dice que un día es como que 1000 años para el Señor. 2 días son 2000 años. Entonces ya pasaron 2 días de estar en el mesón. Iglesia, con esto quiero decir que Cristo puede venir en cualquier momento. Y cuando Jesús regrese, regresará con recompensas. Hay muchas maneras en que el buen samaritano es muy parecido a Cristo Jesús. Nada más para mencionar algunos. El buen samaritano era un hombre despreciado por muchos. El samaritano llegó después de que otros fallaron en satisfacer la necesidad. El samaritano llegó antes que fuera demasiado tarde. El samaritano llegó con todo lo necesario. El samaritano llegó directamente al hombre afligido. El samaritano brindó tierna atención y el samaritano pagó el precio total. Amén. Cuando Jesús murió en la cruz, Él igual pagó el precio total que nosotros debíamos de pagar. Los soldados se le acercaron para romperle las rodillas, porque era una manera de apresurar la muerte. Pero cuando llegaron con Jesús, Él ya había muerto. Ya había sido consumado, muerto, por lo que no le rompieron ningún hueso. Y con esto se cumple la profecía de que ni un hueso iba a ser quebrantado. Pero sí le perforaron la costilla, el costado. Los soldados que estaban en ese momento en la crucifixión con las lanzas perforaban. Y para verificar si realmente estaba muerto aquel que se llamaba el Hijo de Dios, le perforaron su costado. Y sabes, salió agua y sangre de su costado. Los mismos líquidos que puedes encontrar en un parto, en un nacimiento. Agua y sangre. Así que, como del costado de Adán nació la esposa Eva, ¿verdad? Su esposa de su costado. Asimismo, el segundo Adán, Jesucristo, de su costado nació la iglesia, que es su esposa. Y quiero decirte con esto,
querida iglesia, hermosa iglesia, que somos la esposa de Cristo. Él nos ve con ojos de aprecio. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. A pesar que somos imperfectos, a pesar que somos pecadores, Jesús nos viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y ya no somos vistos por nuestro desempeño, pero por el desempeño de Cristo en la cruz. Es hermoso la obra de Cristo Jesús. La otra vez estaba compartiendo en la iglesia, así como hoy en día, ¿verdad? En sus celulares, muchos, pues la mayoría de nosotros tenemos redes sociales. Y hay algo que está muy común, muy popular el día de hoy, que son los filtros, ¿verdad? Los filtros de los teléfonos. ¿Sabías que hay filtros que te hacen ver más hermosos? Las mujeres saben lo que hablo, ¿verdad? Te quitan todas esas impurezas, las arrugas. Y muchos lo usan para ese filtro para su perfil, yo lo sé. Pero Dios nos ve con el filtro, con la sangre de Jesucristo, que nos hace ver limpios y resplandecientes, puro y sin mancha. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por ti. Y quiero decirte, si es tu primera vez escuchando algo similar, algo acudiendo a la iglesia, hay esperanza para ti, como hubo esperanza para mí y para todos nosotros. Quizás estás quebrantado, quizás tuviste una mala experiencia, quizás saliste de una mala relación, pero quiero decirte que Jesús está dispuesto a vendar cualquier herida y a sanarlos. Pero todavía me duele, pastor. Por eso está el vino, el Espíritu Santo, que desinfecta y funciona como un remedio para el dolor. Y Él puede hacer algo nuevo a través de ti. Y tiene esperanza y amor para darte. Un amor que fue demostrado en aquella cruz. Que aún sin merecer ese hermoso regalo de la vida eterna, Él decidió morir por nosotros. Muchas veces pensamos, es que atraparon a Jesús y lo crucificaron. No, Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Él tenía el poder, Él tenía la autoridad para negarse a esto. Pero fue más grande su amor por nosotros, que decidió morir en aquella cruz, sangrar en aquella cruz. Y ese fue el sacrificio perfecto que pagó los pecados del mundo. Y ahora Jesús dice, hecho está, hijo. Hecho está. Ahora tienes vida eterna si tan solo crees en mí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero pastor, ¿es todo lo que se necesita? No necesito ir ahí a hacer donaciones. No necesito hacer buenas acciones para ganarme el cielo. Ya lo hizo todo Jesús por ti. Pagó todo para que tú ya no hagas nada más que aceptarlo y amarlo y seguir sus palabras. Siempre dice es que los cristianos son de mente cerrada. Dicen que solo hay un camino al cielo. Pues yo digo que hay varios caminos al cielo, algunos dirán. No es que somos de mente cerrada. Es más, Jesús lo dijo, hijo, te lo pongo tan fácil que no quiero que te pierdas. Solo va a haber un camino. No hay pierde, ¿eh? No hay pierde. Es como que, digamos, hay 50 caminos para llegar a Las Vegas. Seguramente vas a decir, chispas, pues ¿cuál tomo, verdad? A ver, voy a abrir mi GPS, ¿cuál es la más corta? ¿Cuál es la que menos tráfico hay? Y si Jesús dijo, hijo, no hay más caminos, solo uno, no quiero que te pierdas, así de fácil te lo pongo, hijo.
Porque así nos ama nuestro Padre. Que no quiere que nadie se pierda, que más todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y pues concluimos con esta historia del buen samaritano. Que ese buen samaritano es Jesús, que nos trajo salvación, dio las heridas y nos dio la oportunidad y pagó el precio total. ¿Amén?